El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Evangelica dicta reantur nostra delecta. Esta es de esas páginas del Evangelio que no sabemos qué hacer con ella. ¿Ven? ¿Por qué no sabemos si arrancarla, obviarla o qué hacer? Porque se entiende demasiado bien. Y fíjense, es de las pocas ocasiones donde Cristo saca él mismo la conclusión de esas dos mini parábolas que ha puesto, ¿ven? Y él mismo saca la conclusión como diciendo: para que no os perdáis, yo sé lo que os estoy diciendo. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia. No habían entendido muy bien, estaban medio pasmados y dice: pero a ver, ¿de qué está diciendo? Fíjense San Lucas, con esa intuición tremenda que tiene. Primero nos dice que mucha gente acompañaba. Estaban en torno a Cristo, el Evangelio, diríamos, el planteamiento cristiano es muy atractivo, se preocupa de los pobres, habla de la justicia, habla de tantas cosas que hace vibrar el corazón de los hombres, y por eso había mucha gente que acompañaba. Pero dentro de esa gente que acompañaba, ahora él va a poner unas condiciones para ver quién dentro de ese grupo de gente realmente son sus discípulos. Ese es el cristiano. El cristianismo es el discípulo de Cristo, es decir, el que toma a Cristo como modelo, como maestro. Lo que Cristo vive es mi propia vida, yo soy el camino. Ese es el cristiano. Entonces él pone unas condiciones dentro de toda esa gente que le acompaña, que es lo que ocurre hoy. O sea, mucha gente puede decir: oye, qué bonito suena. ¿Ven? Cuando uno ve sus obras, esas obras de las misiones, esas, qué sé yo, tantos testimonios, qué bonito. Sí, pero lo que ha pasado, de 80.000 personas allí escuchando ese momento de la canonización de estos dos jóvenes, acompañando a Jesús. Ahora viene Jesús y dice: muy bien, ahora os voy a animar a dar un paso más. El que quiera ser mi discípulo, y pone unas condiciones. ¿Bien? Nosotros tenemos que vivir esas condiciones. Si no soy de los que acompaña, pero no soy realmente cristiano. No he tomado a Cristo como maestro. ¿Lo ven? Y entonces es cuando viene esta presentación de la renuncia, que es algo que nos cuesta entender. Y hoy más. Hoy queremos llevar a Dios, pero sin renunciar. Ya digo, decirle a un joven: oye, mira, ese es el camino para allá. Espérate, vamos a llevarlo a un buen concierto, que se anime, y allí le voy a hablar de Cristo, ¿no? Poca renuncia ahí me parece en un concierto. Bien, hoy ha aprovechado el Papa, le ha dicho: bueno, aquí tenemos un testimonio, y dice: felicito al mundo entero. Bien, parece que Dios tiene prisa, ¿no? De presentar. Imagínate si ha sido ahora, en nuestros días. El primero, Pier Giorgio, es de principios del siglo pasado, pero lo hemos vivido nosotros. Ahí estaba su madre todavía joven. Bien, luego es en nuestros días. Parece que Dios, ¿qué quiere decirme? Dios quiere volver a recalcar cuál es el camino.
que no va a estar en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, ¿verdad? Hoy en día todo nos parece poco y peleándonos ahora con la inteligencia artificial no vaya a ser que nos pase, ¿verdad? Y estamos ahí y resulta que parece que somos tontos para la verdadera sabiduría, que en definitiva es la ciencia de la manera de ser de Dios. Eso es lo que estos jóvenes hicieron. Este fue su acierto y eso es lo que les ha dicho el Papa. Dice, son testimonio, pero cuidado porque el testimonio, los medios de comunicación lo que hacen es presentármelo con los ricitos al aire, ¿verdad? Con su mochilita. Mira, así también sé santo. Y dice el Papa, vamos a ver. Son testimonio de que son discípulos de Cristo. Y Cristo pide esta renuncia total de sí mismo. Ahora vamos a explicar en qué consiste esto. Es el ladear mi proyecto para entrar en mí el proyecto de Dios que se me da en Cristo Jesús. Si no, no hay santidad. Si no, no hay canonización. Y entonces, repito, ver a un joven alegre en su cosa, en su dinamismo, ¿ves? Así también se puede ser santo. Ese joven es santo porque ha sido discípulo. No hay más santidad que la de Dios. Y Dios, mediante el Espíritu Santo, que me hace alcanzar esa santidad, necesita de que yo haga sitio, haga espacio y permita que sea Dios en mí el que realice ese proyecto de santidad. Y él dice que en la vida cotidiana, como son estos jóvenes, dice así, misa diaria, Eucaristía, que ya saben que es el distintivo de Carlo Acutis, misa diaria, Eucaristía, sacramentos. Eso es lo que recuerda a esos 80.000, entre ellos muchísimos jóvenes que estaban ahí. Este es el recuerdo que viene de parte de Dios, no hablándome de que no, mira, yendo con los ricitos al aire y pasándolo muy bien, así también se puede. No, ese es el camino. El discípulo va a ser discípulo siempre y el maestro va a ser siempre el maestro. No hay otro maestro ni otro camino. Por eso es un gran testimonio, pero un testimonio en su realidad, no en la realidad inventada por mí. No fijarme en unos datos, en unos detalles que no corresponden en cuanto a lo que me imagino ser ese seguimiento de Cristo que exige, como insiste aquí, si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre. Este posponer no significa en ningún momento desprecio ninguno, está el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el que rige las relaciones con los padres, las relaciones entre hermanos, las relaciones con los hijos. Por lo tanto, el cuarto mandamiento hay que vivirlo. Pero, ¿a qué se refiere? A ese referir incluso lo más íntimo mío, que es esto, este proyecto que es el ámbito familiar, etcétera, hasta eso queda dentro del plan de Dios. Es Dios el que acierta con lo que conviene al hombre. Y yo no puedo llegar a acertar, por eso hay que leer en la primera lectura que nos han leído para poder entender cuál es mi situación. ¿Qué hombre conocerá el designio de Dios? Si entre Dios y yo hay una distancia infinita. Y me va a decir si nuestros razonamientos son inseguros, porque nuestro cuerpo mortal oprime al alma. Fíjense en el orden de la creación, y ahí estuvo el pecado del demonio, del ángel Luzbel. ¿Qué ocurre? Que en el orden de la creación el hombre es un ser, diríamos, inferior al que es espíritu puro, que es el ángel, ¿no? Y entonces Dios se encarna y se hace hombre y eleva al hombre en Cristo a su derecha. Y esto es lo que parece que el demonio dijo, ¿cómo? Mi inteligencia me dice, yo soy un ser superior porque yo voy a servir a un ser inferior a mí. ¿Saben? No serviré. Porque el hombre, por su condición mortal, por su condición material, la condición material no es la parte corpórea inmediatamente, sino mi forma de ver las cosas de tejas para abajo. Yo no puedo trascender si no me abro al mundo de la fe. Si no me da Dios su noticia, yo cómo puedo entender lo que está por encima de mí. ¿Lo ven? Y entonces, ¿qué ocurre? Que mi espíritu, que es capaz de esa penetración, de ese conocimiento, ahora está agarrado a mi condición, a mi pobre cerebrito, con sus neuronas, que a veces se salta una sin tener que saltarse y ya la hemos liado. ¿Lo ven? Entonces, esa alma que de hecho ve más allá, queda sometida a la realidad corpórea. Yo intuyo que yo estoy hecho para una felicidad, y San Pablo dice, ¿por qué viendo el bien que quiero hacer, hago el mal que no quiero? Luego me encuentro que hay una ley que se me impone, y esa ley que está en mis miembros, que además, por ser condición material, está rescatada del pecado por el perdón de Cristo, pero con las consecuencias del pecado.
Por eso es ese lastre para el alma. Y entonces, si yo tengo ese lastre que ni siquiera a nivel humano puedo controlar y puedo conocer todo, ¿ven? ¿Cómo voy a conocer las cosas de Dios? ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? Eres el creador, de Él. Mi origen está en Él y mi meta está en Él. Tengan en cuenta que a veces cuando hablamos de la creación, digo que Dios es creador porque hace cosas de la nada. No, de la nada no sale nada. Lo que Dios hace es poner cosas en la nada. ¿De dónde las saca? De Él. Yo soy el que soy. Él es el ser. ¿Ven? Por eso todo participa del ser de Dios. El hombre tiene su origen en Dios y tiene su meta en Dios. ¿Ven? Pero, repito, cómo el hombre inteligentemente puede poner unos medios, ¿ven? Si no conoce, no puede llegar a intuir lo que está más allá de él. Si apenas vislumbra lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubre lo que está a su alcance, ¿quién rastreará lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá sus designios? Y entonces, en forma de plegaria, de petición, ¿ven? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das sabiduría? Si tú mismo no le das a conocer tu manera de ser, esa es la sabiduría, la ciencia de la manera de ser de Dios, ¿cómo el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios puede conocerse a sí mismo y puede realizarse? ¿Saben? Ustedes imagínense que soy imagen. La imagen es cuando yo me miro en un espejo, en ese espejo aparece la imagen. Pero si no conozco el modelo, ¿qué imagen va a aparecer ahí? Si no hay un modelo delante del espejo, ¿qué va a aparecer en el espejo? Si yo soy imagen de Dios y no conozco a Dios, no tengo a Dios delante de mí, ¿cómo voy a reproducir su imagen? ¿No ven? El hombre, si no conoce a Dios, no se puede conocer a sí mismo y no se puede esto realizar. Entonces, esto es lo que me está diciendo, ¿ven? ¿Quién conocerá si tú no le das sabiduría? Si tú no le das a conocer lo que tú eres. Ahora vemos la sabiduría encarnada. Quien me ve a mí ha visto al Padre. ¿Ven? Dios nos da a conocer su sabiduría y nos lo da a conocer precisamente en sus hijos. Si tú no le das sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde lo alto, ¿ven? Cristo que les dice a los apóstoles, ahora no os puedo decir más, cuando venga el Espíritu, Él os lo dirá todo. ¿Ven? Primero, mediante su encarnación y su cruz, quita el impedimento para que el hombre pueda recibir, ven, el Espíritu de Dios. Y entonces ese Espíritu, que es el de Cristo, que es el de Dios, es el que hace que yo conozca y viva la manera de ser de Dios. Esa es, por eso dice, así, de esta manera, si el hombre tiene ese espíritu, está haciendo aquí una petición, pero el libro de la sabiduría se está adelantando a lo que va a hacer Dios, dándonos a Cristo, ¿no? Así se enderezarán las sendas de los terrestres. Yo no puedo vivir en esta vida sin conocer cuál es mi objetivo, que es Dios. Por eso, cuando el cristianismo, pues una religión más, no lo has entendido, es que no puedo alcanzar, discernir cuál es el camino terrestre que tengo que vivir si no adopto, si no me abro al conocimiento del ser de Dios, a la sabiduría, a Cristo Jesús. Por eso soy enviado al mundo entero, cada uno por su religión, de ninguna manera. Nadie va al Padre sino por mí. Esa es la obligación enorme que cae sobre nuestras espaldas. Y hoy en día con este planteamiento de que, bueno, cada uno por su... ¿Cómo que cada uno? Es que no hay forma de que el hombre camine según senda recta terrestremente en el tiempo si no tiene esa sabiduría de lo que es Dios y de lo que es Él mismo. Necesito a Cristo para resolver mi vida aquí. Por eso no solamente es que si voy a misa, que si hago 4 cosas piadosas, no, es una vida transformada, ese es el bautismo. Me inserta en Cristo y entonces en Cristo, que es esa sabiduría de Dios, comienza ese camino nuevo del hombre, aquí, en orden a llevarlo a la plenitud de Dios. Así enderezará las sendas de los terrestres, los hombres aprenderán lo que te agrada, la voluntad de Dios, que es lo que me va a llevar hasta Él, y se salvarán por la sabiduría. Yo no me salvo más que por la vida del amor, que es la ciencia de la manera de ser de Dios. Por eso Cristo acaba todo diciéndome, amaos como yo os he amado. ¿Ven? Porque esa es la manera de ser de Dios y eso es lo que me va a salvar. Ese es el mandamiento primero. Por eso dice, se salvarán por la sabiduría. Pero ¿cómo yo puedo
entender, cómo puedo conocer esa sabiduría y cómo puedo hacer la vida en mí? Pues ese es Jesús, ese es el Espíritu Santo, ese es el cristianismo. Bien, ahora entenderán por qué Jesús pide a sus discípulos que aparten su planteamiento y metan el planteamiento de Dios, que se meta en Cristo Jesús. Eso es lo que me está diciendo. Cuando dice que no pospone sus planes a sí mismo, no puede ser discípulo mío, no puede vivir la realidad del amor, porque el hombre, tal y como es, está atado por su propia realidad. Ahora, después del pecado egoísta, no puede abrirse a la manera de ser de Dios. Necesita ladear ese su plan y abrirse al plan de Dios. Por eso me exige que renuncie a mí mismo. Fíjense que la renuncia a uno mismo, uno puede decir, bueno, ¿y entonces para qué Dios me ha hecho como me ha hecho? Si soy un ser libre, personal, ¿ven? Y resulta que ahora me dice que no, ¿ven? Quien busca su vida la perderá, quien la pierde por mí, por el Evangelio, la ganará. ¿En qué quedamos? Es que yo estoy pensado en Dios, en Cristo desde toda la eternidad. Es la carta a los Filipenses, que es preciosa, en donde nos dice todas las bendiciones nos llegan en Cristo. Y yo estoy pensado en Dios desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi condición, ¿ven?, al unirse a la persona de Cristo, que es la segunda persona divina, no se pierde, sino que se gana, se potencia y se realiza según el plan eterno de Dios, que es que sea hijo de Dios. Pero eso solamente se puede dar en Cristo. Por eso sin mí nada podéis. O sea que, repito, yo cuando le oigo a un católico, bueno, oye, cada uno por su religión, pero tú has entendido. Como que no caemos en la cuenta, o sea, de la gran obra que significa la obra de la redención. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Me está diciendo que para poder vivir el amor, necesito de la cruz. Yo sin la cruz no puedo vivir el amor. Hoy hemos celebrado en la misa anterior un 50 aniversario y un 56 aniversario. Pues lo que le he dicho a la gente, si quieren saber lo que es la cruz, pregúntenselo a estos matrimonios. Porque sin la cruz es imposible, por eso el criterio me lo da Cristo. Y me dice, yo soy el camino. Quien muere con Él, resucita con Él. Pues en eso consiste, como me cuesta tanto aceptar que para vivir el amor tengo que ser capaz de morir por el otro, entonces Cristo lo hace, lo vive y me dice, yo soy el camino, este es el camino. Y esa es la sabiduría, la ciencia de la manera de ser de Dios. Dios es amor y eso es el amor. Por eso Benedicto XVI, en su encíclica famosa de Dios es amor, llega a esta conclusión. Ya tenemos definición del amor, que es Cristo y este crucificado. Claro, vete a contarle eso al mundo hoy. ¿Lo ven? Entonces vamos a canonizar a estos jóvenes y me sacan, pues eso, la parte, vamos a decir, más humana, ¿no? Que si los ricitos, que si la mochila, que si no sé qué, bien. Pero esos han sido discípulos de Cristo, esos han muerto a sí mismos. Esos se han abierto sin condiciones a la acción del Espíritu Santo. Y eso solamente se puede en la cerrazón total al pecado. En el momento que hay pecado es imposible que el Espíritu Santo actúe. ¿Ven? Por eso ese es el ejemplo. Y entonces me dice, pretender una construcción del hombre que no sea así es fracasar. ¿Quién de vosotros si quiere construir una torre? A ver, va a fracasar, va a creer que va a crecer, mira, yo según el mundo voy creciendo, voy teniendo, ya se me considera, todos estos artistas, toda esta gente, parece que, ¿ven? El fracaso total, no llegarán a la plenitud, que es ser hijo de Dios. ¿De qué me sirve a mí ganar el mundo entero si pierdo mi alma? Entonces Cristo es coherente, me está continuamente diciendo lo mismo. ¿O qué rey si va a dar una batalla? Utilizando la inteligencia, sé inteligente. El mundo se ha puesto en tus manos para que alcances tu plenitud, sé inteligente. ¿Cómo utilizar ese mundo? Pues ahí está Cristo. Ese es el camino, esa es la sabiduría de Dios. ¿Ven? Ese es el acierto inteligente del hombre. Y eso requiere, por eso a los judíos les echaba en cara, vosotros sois hijos de vuestro Padre. No, nosotros somos libres, vosotros sois hijos de vuestro Padre. Se insiste varias veces. Y al final le dice, vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque él saca de lo suyo. Eva, Adán, no comáis del árbol de la ciencia, pero Eva vio que aquello era bueno. ¿Para qué te ha dicho Dios? Saca de lo suyo. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Eso es.
Ese es el fracaso eterno y ese es el acierto eterno. ¿Ven? Yo no tengo capacidad para entender el plan de Dios. ¿Qué hago? Amén. Lo que hizo la Virgen María, lo que hace la humanidad de Cristo. Aparte de mí este cáliz, no entiendo, pero hágase tu voluntad, claro. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es el ser más obediente que existe. El amor siempre hace la voluntad del otro. Entonces Dios me obedece de tal manera que jamás, jamás, jamás me va a mandar nada, no solamente que sea bueno para mí, sino lo mejor. Ese es el amor, ese amor eterno que hablamos en Dios. Lo pone de tal manera a mi servicio que jamás me va a mandar ni va a querer para mí nada que no sea lo mejor. Ahí está el hombre inteligente que dice amén. ¿Ven? Pero ahí está la soberbia del hombre. ¿Cómo? Yo aquí, lo de Benedicto XVI, estamos en la cultura de los listillos, de los sabelotodo, y eso es lo que pierde al hombre. Eso es lo que perdió Adán y Eva y eso es lo que pierde a todo hombre. No fiarse de Dios. ¿Qué hace Dios? Miren, nos ha contado aquí de una forma que uno se puede quedar un poquito... ¿A qué viene a cuento eso? Esto que nos ha contado de esta carta que escribe Pablo a Filemón. Y le dice que acoja no sé quién, que no sé qué, y eso qué significa, ¿no? Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, no es hijo natural, a quien, por la fe, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como un hijo. ¿Quién es Onésimo? Onésimo es un esclavo que se le ha escapado a Filemón y por eso está en la cárcel. ¿Bien? Y entonces Pablo lo convierte en la cárcel y dice, oye, te lo voy a enviar. Claro, Onésimo diría, no, yo no vuelvo allí porque me va a matar, porque me he escapado como esclavo, ¿no? O sea, en la mentalidad de la... Y dicen, yo no vuelvo. Y dicen, no, espérate, yo te voy a escribir una carta de recomendación, ¿no? Me hubiera gustado retenerlo junto a mí. Fíjese de qué manera trabaja Pablo para convencer a Filemón. Para que me sirviera en nombre tuyo, porque sufro esta prisión por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así que me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. El amor tiene valor cuando realmente es un acto libre. No me siento forcejeado. No, acógelo con libertad, pero que te salga a ti. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora, pero ahora lo vas a recobrar para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido, que si lo es para mí, mucho más para ti. ¿Qué es esto? Pues la obra de la redención. Esto es lo que hizo Cristo conmigo. Cristo está en la prisión, se hace hombre, para darme a conocer el camino establecido por Dios. Es lo que Pablo ha hecho con Onésimo. Una vez que Onésimo ha respondido, se ha convertido, lo devuelve a su dueño. Cristo me devuelve a Dios, me devuelve al Padre. Y me dice, acógelo, pero acógelo como hijo. Ahora yo he sido rescatado por Cristo y ahora como hijo soy entregado a Dios. ¿Saben? Es el mismo proceso, por eso uno lee y dice que tiene que ver esto con lo que estamos diciendo. Pues esa es la obra de la redención, esa es la figura de Cristo. Como me ha acogido, por eso Dios se tuvo que hacer hombre en Cristo para poder entrar en mi realidad de esclavitud por el pecado. Vosotros sois esclavos de vuestros pecados, le dice Jesús a los fariseos, y he venido a haceros libres. La libertad no es hacer lo que me dé la gana, la libertad es ser lo que soy, poder ser lo que soy. Y yo soy hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios. Por eso el Evangelio, ese aparentemente un corsé que me ponen, oye, mira, que tengo que comportarme así, eso lo que me hace es permitirme ser libre, porque ahora sí puedo ser lo que soy, amor como amor es Dios. Ese es el Evangelio, ese es el cristianismo. ¿Ven? Por eso si no lo entiendo, ¿cómo se lo voy a dar a conocer a los demás? Y de ahí viene pues ese desfase que hoy observamos los padres, no saben proyectarse sobre los hijos, no saben, y que si te llevo a misa y a la fuerza te voy a llevar, y que si te llevo a la catequesis, y que no se entiende nada de lo que estoy haciendo, no he entrado en esta dinámica, no he conocido, nadie da lo que no tiene. Si no he conocido y experimentado esa vida, difícilmente lo voy a proyectar. ¿Ven? Estos son estos jóvenes santos.
Bien, por eso hay que entender las cosas. No se trata de modos o maneras. No, mira, pues ahora, ya digo, con los rizos al aire, resulta que así me puedo hacer santa. Mira, déjate de rizos o no rizos. Aquí lo que importa es que seas capaz de ladear tu proyecto y abrirte al proyecto de Dios, sin condición. Y ese es Cristo para todos. Él es el Salvador.